Buenas tardes, mi nombre es Guillermo Tosetti y hoy voy a estar moderando este homenaje. Les doy la bienvenida al 34º evento de nuestro ciclo de homenajes del 2021. El Club de la Libertad viene realizando homenajes una vez por semana hace ya unos años. La idea es tomar referentes del pensamiento liberal de diversas épocas y hacemos una revisión de sus ideas teniendo en cuenta su natalicio. Antes de empezar, quisiera recordarles que pueden solicitar un certificado gratuito para socios mediante un formulario y con un coste de 200 pesos para los otros asistentes, que lo deben pedir vía redes sociales. Otros beneficios que pueden adquirir siendo socios del club son un 20% de descuento en libros y becas, entre otras cosas. El día de hoy conversaremos sobre el legado del filósofo austríaco Karl Popper. Para comenzar, los invito a repasar brevemente algunos aspectos de la vida del filósofo falsacionista y racionalista crítico. Karl Raimund Popper nació en Viena en 1902. Estudió filosofía en la Universidad de Viena y fue docente en la de Canterbury y en la London School of Economics de Londres entre 1949 y 1969. Si bien se acercaba a los postulados de la escuela filosófica neopositivista de Viena, criticó duramente algunas de sus ideas. Acusó de dogmática la postura de dividir el conocimiento entre proposiciones científicas valederas y metafísicas, que no serían significativas. Popper entendía que basta con delimitar el terreno de la ciencia sin desacreditar la eficacia de otros discursos. En su Lógica de la investigación científica, Popper desarrolló estas ideas y claramente separó la ciencia de los demás discursos. Allí dice que, para que una hipótesis sea científica, es necesario que se desprendan de ella enunciados observables y, por tanto, falsables, de modo que si estos no se verifican, la hipótesis puede ser refutada. Popper es muy conocido por una de sus obras políticas más difundidas, La Sociedad Abierta y sus Enemigos, de 1945. Esta obra representa su principal aportación al campo de la metodología de las ciencias sociales. La obra política de Popper no sería sino una aplicación política de sus ideas epistemológicas sobre la falsabilidad y crítica del conocimiento científico, expuestos más o menos unos 10 años antes. En 1972 publica El conocimiento objetivo, donde, en oposición a la teoría del conocimiento tradicional, que considera subjetiva por fundarse en la certeza, propone su teoría del conocimiento objetivo, o del conocimiento sin sujeto cognoscente, sosteniendo que el conocimiento no consiste tanto en el problema de cómo fundamos la certeza o la verdad, sino más bien en cómo se desarrolla y acrecienta la ciencia a modo de conjeturas que, en forma de hipótesis, representan como soluciones tentativas a problemas acompañadas con argumentos críticos e intentos de someterlas a prueba para destacar su falsedad. En esta obra presenta también su teoría de los tres mundos. En 1969 se retiró de la vida académica activa y pasó a la categoría de profesor emérito, a pesar de lo cual continuó publicando hasta su muerte, el 17 de septiembre de 1994, en East Croydon, Londres. Ahora, permítanme convidarlos con un breve video. Karl Popper se lo conoce fundamentalmente porque es un filósofo de la ciencia, sobre todo, ¿no? Tiene una grandísima reputación en el mundo filosófico, ¿no es cierto?, y de las ciencias por su análisis, ¿cierto?, de los procesos mediante los cuales la ciencia se desarrolla, ¿ya? Es probablemente el gran filósofo de la ciencia del siglo XX, ¿no? Hay quienes agregan después a Kuhn, Lakatos y otros, pero Popper es sin duda el gran filósofo de la ciencia del siglo XX. Ahora, no solo desarrolló filosofía de la ciencia, ¿no?, su expertise en esa área, sino que también desarrolló la filosofía política y la sociología. Pero hay dos obras fundamentalmente en donde Popper desarrolla esto. En el resto de sus publicaciones son la mayoría solamente de filosofía de la ciencia. ¿Cuáles son estas dos publicaciones? De 1944, La miseria del historicismo. Ya podremos profundizar un poquito más sobre esa obra. En La miseria del historicismo, una obra breve, 150 páginas. De hecho, se publicó como 3 artículos en una revista
académica que se llamaba Económica, que está asociada a la London School of Economics, ¿ya? En los años 44 y 45. Y al mismo tiempo, el año 45, Popper publicó La Sociedad Abierta y sus Enemigos. Esa es una obra bastante más célebre, bastante más conocida, un volumen de 800 páginas. ¿Ya? Es una obra bien, bien densa. La Segunda Guerra Mundial y su llegada, la llegada de Popper desde Nueva Zelanda, Popper, ¿no es cierto?, es austriaco, vienés, pero tuvo que huir producto, ¿cierto?, del nacionalsocialismo, se va a Nueva Zelanda, en Nueva Zelanda está unos años y luego emigra a Inglaterra y se va contratado a la London School of Economics, ¿ya? En donde se encontraba Hayek. Si bien Popper y Hayek no eran amigos de infancia, no se conocían hasta más adultos, cuando llegó Popper a la London School of Economics, ahí estaba ya Hayek y establecieron una muy cercana relación profesional. Estos eventos los menciono porque fueron decisivos para entender su giro, el giro de Popper desde la filosofía de la ciencia. La obra por la que Popper es más conocido en el mundo no es ninguna de estas dos. Es esta, La lógica de la investigación científica, de 1935. Esa es la obra capital de Popper, digámoslo así, porque es su obra que marca un hito en el desarrollo de la filosofía de la ciencia, ¿ya? Es una obra que es ineludible para cualquier persona que estudie el problema de la filosofía de la ciencia, ¿ya? Entonces este giro se produce justamente, este giro hacia el estudio de los problemas sociales, políticos, se produce cuando Popper llega a la London School of Economics y, por supuesto, un poco antes, durante la Segunda Guerra Mundial. Evidentemente que este fenómeno histórico tiene una repercusión sobre su pensamiento. Él está pensando en otras cosas, ¿no es cierto?, en cosas bastante más teóricas, abstractas, como es el problema de la filosofía de la ciencia, y repentinamente él comienza a pensar en los problemas sociales, ¿no? Evidentemente, la guerra tiene una influencia muy grande en su giro, en su pensamiento. Para este homenaje contamos con la participación de los siguientes disertantes. Armando de la Torre, cubano de corazón. Es un teólogo, académico, periodista y escritor, doctor en Sociología y Filosofía, director de la Escuela Superior de Ciencias Sociales de la Universidad Francisco Marroquín, colaborador de las siguientes universidades: Pontificia Universidad de Comillas, Universidad de Frankfurt y Universidad de Múnich. Víctor Pavón, profesor universitario, escritor, conferencista y comentarista en periódicos, radio y televisión. Es miembro fundador del CES, Centro de Estudios Sociales Porfirio Cristaldo Ayala, y del Movimiento Libertad y República. Enrique Fernández García, abogado, ensayista, columnista de opinión, fundador del Colegio Abierto de Filosofía y profesor de la Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra. Tiene a su cargo las asignaturas de Filosofía Jurídica, Ciencia Política, Pensamiento Crítico, Interculturalidad, Ciudadanía y Género. Es autor y coautor de varios libros. En el año 2020, con Por una libertad sin liberaciones, crítica de la razón tercermundista, obtuvo una mención en la 15ª edición del concurso internacional de ensayo que organiza la Fundación Caminos de la Libertad de México. Comenzamos con las exposiciones. En referencia a los tiempos de exposición, cada orador tendrá 15 minutos, a los cuales podemos agregar 5 más si falta cerrar la idea. Mientras los disertantes van exponiendo sus ideas, pueden ir dejando sus preguntas o inquietudes en el chat. Así, en el final de las exposiciones, se abre el debate conversatorio y se contesta. Para empezar, le cedo la palabra al señor Armando de la Torre. Muchas gracias. Muy buena exposición la que hiciste de todo el pensamiento de Popper. Excelente. Un resumen. Yo voy a añadir un par de cositas más. Popper fue judío en la época en que ser judío era lo peor del mundo. Quiso emigrar de Alemania, que estaba ya en proceso de ser una colonia nacional socialista,
Primero los Estados Unidos, después Inglaterra, y en ninguno de los dos sitios lo aceptaron. Entonces él fue rechazado por la sociedad occidental en un momento crítico y decisivo de su vida. Sin embargo, para el final de la Guerra Mundial, pudo regresar a Europa e ir sobre todo a Inglaterra, que era la cuna del liberalismo clásico y al mismo tiempo el foco de atención de todos los pensamientos nuevos de aquel tiempo, incluyendo los de Wittgenstein y otros alemanes. Entonces, un hombre internacional, muy capaz. Yo quiero insistir en un aspecto muy importante de su pensamiento. Él era antidogmático. Él era muy abierto a todas las posiciones, pero naturalmente tenía las suyas y tenía muy claras. Por ejemplo, él decía, el psicoanálisis no es aceptable. Y eso lo decía muy a fondo. También habló de otras teorías científicas que criticó acerbamente, porque decía él, eso no son de teorías científicas, sino dogmas. Dogmas inspirados en los amigos partidarios de la sociedad cerrada, que es aquella donde no se discute nada y donde todo es simplemente predecible. Él cree que muchas de nuestras hipótesis no son valederas, no son sostenibles a largo plazo. Inclusive él dice que ninguna tesis de ciencia, incluyendo la gravitación universal, escapa a la posibilidad de ser falseada un día. Entonces, en ese sentido, él es un defensor acérrimo de la libertad de investigación y de la investigación y de la libertad de conjeturar otras hipótesis diferentes a las populares. Por otra parte, su vida personal no fue fácil. En la época en que él empezó a emerger intelectualmente, en Viena, en Austria, su ciudad natal, existía lo que se llamaba el Círculo de Viena, que eran científicos, un grupo de científicos muy connotados, muy importantes, que defendían la ciencia positiva como la única vía cierta para conocer la verdad. Eso era un poco dogmático entre ellos, algo dogmático, no del todo. Y Popper rechazaba esa posición. Él simpatizaba con muchos otros teoremas y teorías del Círculo de Viena, pero no precisamente ese dogmatismo del Círculo de Viena de que la única forma de hacer ciencia era según lo que habían establecido otros autores y estaban trabajando todavía muchos más, como Ludwig Wittgenstein, que es una gran figura igual del tiempo de Popper. Entonces, Popper fue un profeta para el mundo moderno. Él veía que al divinizar, al teologizar las teorías científicas, estábamos camino a un dogmatismo no religioso, pero no menos dañino. Y él quería oponerse a eso. Él decía eso era un peligro muy grande. No hay tesis científica en ningún campo, ni en la física tampoco, que no pueda ser algún día, pueda ser, no digo que lo sea, pueda ser algún día falseada, o sea, probada como falsa o como insuficiente. Entonces él decía, no hagamos de la ciencia un dogma, no hagamos una religión de la ciencia. Había muchos que sí parecían hacerlo. Edmund Husserl
un alemán muy capaz también de esa época, por supuesto que iba un poco en la dirección de los positivistas de Viena. Ludwig Wittgenstein también. Él se enfrentó a los grandes pensadores de su época, de los años 30, 40, 50, 60, y sobre todo se enfrentó a la marea socialista, marxista del final de la guerra. Digo final de la guerra porque el marxismo, científicamente hablando, no había tenido mucho eco entre los círculos científicos europeos de esa época, pero empezó a hacerlo al terminar la Segunda Guerra Mundial. Entonces, él veía con horror que el humanismo del científico iba a ser evaporado por una serie de credos, de dogmas que no estaban probados, que no eran definitivos, que podían ser muy fácilmente desmontados. Y él odiaba eso. Por ejemplo, entre las formas de ciencia moderna que él le tenía horror, estaba el psicoanálisis. Porque aunque Freud tuvo aciertos en algunas de sus posiciones, él creía que el dogmatismo freudiano no era científico. Eran teorías, hipótesis interesantes, atractivas, nuevas, provocativas, pero no eran científicas. La ciencia para él era algo sagrado, algo absoluto. Entonces, siguió su camino al margen del Círculo de Viena, que era el círculo apropiado para él, al margen de la London School of Economics, donde brilló más y donde conoció a otras figuras muy importantes del pensamiento liberal contemporáneo, como Friedrich August von Hayek, los conocieron allí. Entonces, fue un hombre reivindicado al final, inclusive después de su muerte, porque fue muy criticado, pero muy criticado por su actitud tan crítica con respecto a la ciencia positiva de aquel texto que para muchos era casi como dogma. Es la época de Harnack y son los herederos de Kant los que también se sienten algo molestos con Popper. Bueno, hoy Popper es una luz, una figura eminente en el campo de la filosofía de la ciencia, en todas partes. Ya ha vencido la antipatía innata de los materialistas dialécticos. Esos han ido del mapa del pensamiento contemporáneo. Se ha impuesto también frente a los positivistas austríacos de su tiempo y de toda Europa, que creían que solo el experimento científico, tal como se practicaba entonces, era la única vía para la verdad absoluta. Hay que tener en cuenta también que Popper, muy amigo de Hayek, ya dije, era también muy cauto en calificar de científico algún tema, alguna teoría, algún sistema. Él trabajaba la palabra ciencia con mucho respeto, con mucho cuidado. Y no quería hacer de la ciencia, repito, ningún dogma. Entonces había mucha gente que sí lo quería hacer tal como dogma. Mucha gente, pensadores liberales o neoliberales y positivistas de esos años, hacían de la ciencia el reemplazo, el sustituto de la religión. Una de las ramas científicas que él más criticó, bueno, supuestamente científicas,
fue el psicoanálisis de Freud. Eso le trajo muchas antipatías en los ambientes partidarios de la psicología y de la ciencia psicológica. Pero también él se opuso a muchas otras figuras que eran muy importantes entonces y que pasaban por ser los profetas científicos de su tiempo. Por ejemplo, Werner Heisenberg. Por cierto, estoy citando alemanes nada más porque en esa época el pensamiento científico estaba dominado primero teóricamente por los alemanes y pues, prácticamente por los ingleses. Eran las dos corrientes principales de pensamiento científico, tal como se impuso en Europa, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, la enseñanza que Popper significa para nosotros es la de la cautela del científico, que no se apresura a dogmatizar una teoría o una hipótesis, que es crítico, muy crítico de sus propios pensamientos, aparte de los ajenos, y que por tanto es muy cauto a la hora de afirmar o negar algo. Era un freno que necesitaba la ciencia europea de su tiempo. Digo europea porque Popper no tuvo tanto efecto en Estados Unidos, la otra alternativa a Europa, como Hayek y los demás. Popper vino a ser muy popular después de la década de los 60, cuando la escuela austríaca empezó a tener un eco cada vez más sólido en el pensamiento científico europeo y norteamericano. Entonces, no fue fácil su vida. Su vida fue difícil. Siempre en la minoría. Siempre defendiéndose o defendiendo su punto de vista. Con mucha caballerosidad y mucha altura. Me interesa mucho subrayar un aspecto. Popper cree que hay enemigos de la sociedad abierta que él defendía, de la sociedad democrática, podríamos decir, con cautela, de la sociedad de libre pensamiento, muy notables, que seguían influyendo en la historia contemporánea. Para él el más importante era Platón, porque Platón fabricó una visión de la ciencia como superior y ajena a la ciencia experimental. Más bien era filosófica, teórica, pero dogmática. También atacó mucho a Hegel, porque la dialéctica hegeliana para la época de Popper era el pan nuestro de cada día en los ambientes intelectuales europeos de aquel tiempo. Hegel propició el totalitarismo en varias formas sin saberlo, porque él nunca fue totalitario. Pero su sistema dialéctico le llevaba en esa dirección. El sistema dialéctico del cual copió Marx algunos capítulos muy importantes. Bueno, ese fue otro adversario, diríamos, que tuvo Popper que superar en su época. ¿Y cuál otro más había? El tercero era... Esos son Platón, Hegel, Marx. Marx. Sí. Marx. Miren, los jóvenes que me escuchan ya pertenecen a otra época. Yo fui joven en la época en que Marx se creía que era un científico y que sus proposiciones y sus pruebas eran de tipo científico, necesariamente verdaderas. Entonces el dogmatismo marxista tiene las mismas raíces que la dialéctica hegeliana
y que la filosofía platónica metafísica de Platón, lo mismo. Pero en el caso de Marx hay una añadidura que hacer. Marx tenía un pensamiento militante. Entonces él tenía una visión del futuro, diríamos, dogmática, irreconciliable con cualquier otro experimento. La lucha de clases era la clave para entender la historia de la humanidad según el sistema dialéctico. Creo que perdimos el audio, ¿no? ¿Cómo? El tiempo tiene que cerrar. Bueno, voy a cerrar brevemente, porque es muy breve también la exposición, para decir que el pensador de la filosofía de la ciencia más impresionante para una humilde persona, y creo que para muchos otros, es Karl Raimund Popper. Lo más que estudiamos de él, mejor. Sobre todo la sociedad abierta y sus enemigos, porque entonces entenderemos por qué la importancia dialéctica que el pensamiento contemporáneo ocupa Popper. Querría decir algo también de comparar a Popper con Husserl, de su contemporáneo, o con Wittgenstein, pero ya no hay tiempo para eso. Entonces yo les agradecería a todos que lean las obras de Popper, sobre todo La sociedad abierta y sus enemigos, pero no solamente eso, sino también sus obras filosóficas de crítica a la filosofía, porque eso es estimulante. Él era un hombre más antidogmático que yo puedo imaginar. Entonces, en esto me quedo, en ser un pensador antidogmático, moderno, abierto, y que creía que el peligro mayor para el pensamiento occidental moderno era el marxismo. Muy buena su exposición, señor Armando. Paso a darle la palabra al señor Víctor Pavón. En primer lugar, quiero agradecer la invitación del Club de la Libertad por estos tipos de eventos. Y desde luego también, si me permiten, expresar mis congratulaciones por el cumpleaños del día de hoy de su director, el amigo Alberto Medina Méndez. Muchas felicidades, Alberto. El tema que voy a abordar tiene que ver mucho con la relación que Popper había establecido, a mi modo de ver, como una cuestión, a mi modo de analizar las obras de Popper, especialmente La sociedad abierta y sus enemigos, de lo que significa la sociedad libre para sostener la democracia liberal. En estos momentos en que vemos nuevamente establecidos, lamentablemente, los designios de un nuevo tipo de colectivismo, el posmarxismo, que avanza sobre nuestras libertades, yo creo que la obra de Popper realmente se constituye, y como bien lo ha dicho el profesor Armando de la Torre, en un elemento esclarecedor, en un libro especialmente La sociedad abierta y sus enemigos, que tenemos que volver a releer, y celebro que de luego estemos de alguna manera haciendo esto en esta ocasión. Como sabemos, la característica central finalmente de Popper es que el conocimiento humano es falible y por lo tanto está expuesto a puntos de vista que deben ser alternativos. Para que los puntos de vista sean alternativos, es decir, no exista
lo que se denomina una única forma de análisis, reflexión y conclusión, se hace necesaria una sociedad abierta, porque la sociedad abierta, desde luego, está asociada al pluralismo, no solamente al pluralismo de corte intelectual, filosófico, sino también de carácter religioso y cultural. En consecuencia, Popper defiende la sociedad abierta y el régimen de gobierno en cuanto a su característica de la preeminencia de lo que se denomina el intercambio de ideas para no caer en el dogmatismo. Y de esta manera, obviamente, Popper es genuinamente un liberal y se vincula de una manera extraordinaria con la necesidad de un Estado que tenga que garantizar precisamente lo que se denomina los derechos individuales. Y aquí hay una cuestión que creo importante. El término liberal al que obviamente se adhiere Popper y que muchos de sus críticos le han señalado como una suerte de desviacionismo, personalmente creo que en realidad Popper se adhiere a la tradición anglosajona y se adhiere desde luego al pensamiento liberal en el sentido que nosotros conocemos, es decir, en la defensa irrenunciable de los derechos inalienables. Y entiendo también que Popper, y esto es muy importante, no da el significado de liberal a un partido político, sino que a la preeminencia que nosotros debemos tener, a la libertad de cada individuo de hacer lo que mejor le parezca sin dañar a otras personas. Entonces, y acá viene una primera, a mi modo de ver, conclusión. El Estado vendría a ser un mal necesario, pero sus poderes deben estar limitados. Más allá de la garantía a nuestras libertades y a nuestra propiedad, ese Estado obviamente se convierte en un problema y en un gran peligro, como ya lo había advertido desde luego los grandes pensadores de la talla particular de John Locke, y también lo desarrolla, como sabemos, Hayek en sus numerosas obras. En consecuencia, es muy importante en que Popper, el concepto que él le da al liberalismo, y ahí es donde nosotros tenemos que entender que hay dos vertientes que Popper toma muy en cuenta. El liberalismo que Popper establece no es un liberalismo utópico, es decir, un liberalismo que pueda ejecutar y hacer valer una sociedad perfecta, porque de acuerdo a Popper, y de luego, los seres humanos vamos construyendo de alguna manera una sociedad, sabiendo que no todos, lamentablemente, van a estar de acuerdo en preservar finalmente la simiente misma de la civilización occidental. Ahora bien, ahí viene una cuestión fundamental. La idea de Popper es la de hacernos recordar, ya lo hizo en su momento, y yo creo que esa es la gran enseñanza que nos deja para este siglo en particular, de que una idea o una serie de manifestaciones que pretenda de alguna manera convertirse en una suerte de itinerario de la historia, en la que nosotros tenemos que de alguna manera considerar que hay algo al cual tenemos que obedecer, ahí estamos en un grave problema. En consecuencia, la idea que el amigo Popper nos dice es que el liberalismo está sujeto ciertamente a cambios. El futuro no está predeterminado.
Pero lo que nosotros no podemos descuidar es que la sociedad se tiene que construir a través de la libertad individual. O sea, esa suerte de dogmatismo, esa suerte de utopismo, perfectismo que algunos quieren hacernos entender y que deviene supuestamente de algunas personas más preparadas, que es un mal justamente del platonismo, sigue vigente en nuestra época. Sigue tan vigente que de luego unas cuantas personas que se reúnen y lamentablemente con mucho poder económico, como lo hicieron, por ejemplo, no hace mucho en el Foro Económico en Davos, quieren decirnos que ellos son los hacedores de esa nueva sociedad. Y ahí está el lamentable, por ejemplo, George Soros y Bill Gates, dos grandes, lamentablemente, opresores y contrarios a la sociedad abierta. Ellos son los representantes más bien de la sociedad cerrada. En consecuencia, ahí viene una cuestión que nosotros no tenemos que olvidar. Es muy importante que en el pensamiento popperiano siempre nos alienta sobre la necesidad, obviamente, de tomar en cuenta que no solamente es necesario definir los conceptos en cuanto a qué es la democracia, sino en particular adosarla del término liberal, porque democracias podrán haber muchas, pero no todas son liberales. Y en consecuencia, nosotros en este mundo actual hemos caído lamentablemente por el relego, el olvido del pensamiento clásico. Hemos relegado los valores y principios que hacen a la democracia liberal. Y ahí obviamente nosotros tenemos que saber que hay un tema de fondo que yo creo que Popper nos viene iluminando y que de luego nosotros lo tenemos que tomar en cuenta. Nosotros estamos en el siglo XXI y siguiendo un poco las enseñanzas, desde luego siguiendo las enseñanzas de Popper, ante una cuestión fundamental. La principal enfermedad con la cual nosotros nos estamos enfrentando no es el coronavirus. La principal enfermedad al cual nosotros nos estamos enfrentando es el relativismo intelectual y moral. Es decir, ese relativismo que sostiene que la elección entre teorías puede ser arbitraria y que no existe, digamos, un camino que nos lleve a buscar la verdad. Y en consecuencia, ese relativismo nos dice nomás que nosotros, de acuerdo a la coyuntura, podemos realizar algo relegando, desde luego, ciertos principios y ciertos valores. Y cuando, desde luego, el relativismo subyace y expresa de la coyuntura, entonces nosotros entramos y le damos pie a algo muy importante que hoy en día, en el siglo XXI, de luego esto es propio del siglo XX, pero en el siglo XXI aparece de una manera notable y emerge precisamente esa sociedad cerrada, la sociedad en la cual impera la ingeniería social, el constructivismo, eso que diría Hayek, el taxis, el orden decretado por el cual algunos que se creen nomás con una sabiduría celestial tienen la potestad finalmente de decirnos lo que vamos a hacer e incluso qué decir. Consecuencia, esa ingeniería social a la cual nosotros estamos hoy siendo atropellados, es una concepción realmente nefasta, intolerante
y desde luego absolutamente autoritaria, que si se sigue de alguna manera estableciendo en la sociedad actual, nos está conduciendo a un nuevo modo de tiranía. Y en tanto, y en cuanto que esto suceda, desde luego nosotros no vamos a poder defendernos ante esa situación si no conocemos los preceptos y sobre todas las cosas lo que ya produjo esa ingeniería social con tantas muertes, con tantas desolaciones y con tantos llantos. Esa ingeniería social, esa sociedad cerrada, a la que tanto criticó desde luego Karl Popper y que es absolutamente dogmática y que no permite la opinión contraria, porque ellos se creen la verdad revelada, ya viene ciertamente de Platón. Lo expone Hegel, lo expone Comte, lo expone Saint-Simon, lo expone Fourier y desde luego alguien que todos nosotros conocemos, un tal Karl Marx, por el cual ellos desde luego hablan de una sociedad burguesa, desgarrada, cuyos antagonismos finalmente nos debe llevar finalmente a una lucha entre grupos sociales, etc. Y esta sociedad abierta, que es contraria a esa sociedad cerrada, la sociedad abierta es una sociedad en la que nosotros toleramos la opinión diferente. Es una sociedad en que la ciudadanía muestra y requiere ciertamente de un sistema político transparente, flexible y con rendición de cuentas, donde ese sistema de gobierno garantice nuestros derechos inalienables, superiores y anteriores al Estado. Y esa es la democracia liberal, al cual muchos de alguna manera lo están vilipendiando porque desde luego se han olvidado y quieren hacer olvidar a las nuevas generaciones de la importancia de esa preciosa palabra liberal. Muchas gracias por la atención. No, muy buena su exposición, señor Víctor. Le paso la palabra al señor Enrique Fernández García, perdón. Muchas gracias. ¿Se me escucha bien? Sí, perfecto. Ante todo, agradezco la gentileza de haberme invitado a participar de un acontecimiento ya grato como este. Parto con una enorme ventaja. Imagino que el auditorio virtual ha logrado satisfacer sus más altas expectativas, merced primero a lo que ha manifestado el maestro Armando de la Torre y a lo que acaba de señalar el profesor Víctor Pavón. Así que estoy en una clara ventaja y pienso aprovecharme de aquello. El año 1942, Albert Camus, filósofo, premio Nobel de Literatura, publicó El mito de Sísifo, un ensayo harto conocido, y él allí sostiene: hay un hecho evidente que parece enteramente moral. Un hombre es siempre presa de sus verdades. Ya que estamos hablando de Popper, podríamos cambiar verdades por conjeturas. El tema pasa por destacar que hay ciertas creencias, convicciones más o menos fuertes que influyen en nuestra vida. De tal modo que existen estas verdades que nos van a llevar a determinados escenarios en donde nos quedamos sin alternativas. Yo me apego a este posicionamiento y tomo mi respectiva decisión. Por supuesto que habrá, sigo la misma línea, verdades que tengan que ver con preguntas fundamentales que se realicen las personas. Y hay enormes cuestionamientos que nos van a ayudar precisamente a orientarnos y a actuar de una u otra manera. Estoy colocando el acento en el tema de las preguntas porque me agrada una idea que ha sido expuesta por Karl Jaspers en su libro La filosofía desde el punto de vista de la existencia. Esta es mi edición del Fondo de Cultura Económica de 1949. Para Jaspers, filosofar significa, lo dice él, estar en camino.
Las preguntas son más importantes que las respuestas. Dice que además toda respuesta se convierte en nueva pregunta. ¿Por qué estoy remarcándolo? Porque, insisto, si es que pretendemos nosotros encontrar aquellas verdades, conjeturas, creencias o convicciones que nos van a ayudar como personas a tomar decisiones en diferentes ámbitos y a reconocer cuando un comportamiento es deseable o positivo, podemos pensar en preguntas como, por ejemplo, la que nos dice cómo vivir bien o qué debemos hacer. Algunos ya se habrán percatado que preguntas de esas características nos relacionan con la ética. André Comte Sponville, que es un filósofo conocido, del año 2005, escribió un trabajo breve, pero interesante para acercar a los lectores a la filosofía. Y precisamente él allí dice que si hay una pregunta que tiene que ver con la ética es ¿cómo vivir? Nosotros, entonces, frente a esa interpelación, tendríamos que pensar en cómo vivir, complemento, cómo vivir bien o cómo tener una buena vida. Habrá sociedades en donde se adopten determinados criterios y tengamos un código moral, pero la ética tendrá que ver básicamente con reflexionar sobre esas prescripciones a fin de que cada uno elija la mejor conducta, que es pues otra de las numerosas maneras de entender la ética, en este último caso, el planteamiento que hace José Ortega y Gasset en el famoso epílogo de la historia de la filosofía de Julián Marías. Así que tenemos una gran pregunta, estimable auditorio. ¿Cómo vivir bien? ¿Cómo hacer para darnos cuenta de cuál sería la conducta deseable? Aquel comportamiento que nosotros podríamos calificar de positivo y que en consecuencia concordaría con nuestra idea del bien. En general, todos tendríamos que preocuparnos por brindar una contestación al respecto, pero es perfectamente posible que no nos preguntemos simplemente cuál es la mejor manera de comportarnos en todos los contextos, sino cuál es la mejor conducta, lo éticamente aceptable en cada profesión. Así me voy acercando al punto que deseo explotar más. Resulta que en 1909, el filósofo uruguayo Carlos Vaz Ferreira publica Moral para Intelectuales. Esta es una obra de indiscutible provecho, a pesar de que no goza su autor actualmente de una enorme reputación. Sí existe una fama que tuvo en su época, pero no es lo suficientemente leído como correspondería. ¿Y qué hace Vaz Ferreira? Él piensa en aquellas conductas que, reitero, serían deseables, que uno podría considerar positivas, pero desde el punto de vista de las profesiones, quehaceres u oficios. De tal modo que Vaz Ferreira nos habla de una moral para abogados, de una moral para periodistas, de una moral para médicos y hasta de una moral para políticos. Subrayo, por ejemplo, que cuando él se concentra, ya no habla de moral, sino de una ética del ciudadano, destaca dos deberes. Sostiene que todo ciudadano, primero, tiene el deber de ocuparse de la política. Desde este punto de vista, sería contrario a la moral, vamos a plantearlo así, la indiferencia o apatía. Pero por otro lado, dice Vaz Ferreira, que si bien tenemos el deber, lo reitero, de ocuparnos de la política, tendríamos el deber de no ocuparnos exclusivamente de la política, porque ya sabemos que si nuestra vida está solo marcada por la política, estaríamos incurriendo en aquel problema descrito, entre otros autores, por Giovanni Sartori, que es la hipertrofia de la política. Está bien ocuparse, pero no demasiado. Hay otras dimensiones de la vida que justifican nuestras atenciones. Así que avanzamos, estamos tratando de reflexionar sobre cuál sería la mejor conducta, lo éticamente necesario, lo que justificaría
hasta elogios certeros y sinceros. Hemos visto cómo Vaz Ferreira reflexionó a comienzos del siglo XX sobre esta idea desde el punto de vista de varias profesiones, pero no fue el único, ni de lejos. En 1960, el físico y filósofo Mario Bunge, que como ustedes recordarán, falleció con más de 100 años y que también atacaba el psicoanálisis, recordando el apunte que nos daba el profesor Armando de la Torre, Bunge publica su libro Ética y Ciencia. Aquí se ocupa de reflexionar acerca de la ética descriptiva, la ética normativa y además habla de una ética científica. Por cierto, él parte de la idea de ciencia como un conjunto de aspectos que no se agotan en una sola definición. Esto lo destaco porque su concepción de la ciencia implicará hasta la existencia de 10 elementos. Así que siempre apuesta por la mayor rigurosidad. Y cuando le toca hacer precisiones sobre la ética, señala que esta ética sería una ciencia de la conducta deseable en cada contexto. Conducta deseable, yo a propósito he mencionado hace rato sobre la pregunta que hacía en relación con la ética, que tendríamos que ver cómo establecemos cuando hay una conducta deseable, un comportamiento que justifique nuestro beneplácito hasta cierto punto. Tenemos a Bunge en 1960 y por supuesto viene Karl Raimund Popper. Una de las brillantes conferencias que dio nuestro filósofo se produjo el año 1981. El título es La tolerancia y la responsabilidad intelectual. Esta disertación fue dedicada al doctor Leopold Lucas, quien fue amigo de Popper y que tuvo un final trágico marcado por la peor de las intolerancias en la primera mitad del siglo XX. Aprovecha Popper esa disertación para plantearnos una nueva ética profesional. Él dice que hemos tenido básicamente una ética antigua y que él propone una ética nueva. La antigua ética profesional se basa en el principio de autoridad, lo que también básicamente ya ha sido señalado por el profesor Pavón. Lo que ocurre es que se entendía que podíamos acceder a verdades definitivas y la gran autoridad era un gran profesional y él podía desestimar cualquier tipo de postura contraria a aquella línea que ya había sido consagrada en su profesión. Esa antigua ética profesional, por lo tanto, nos llevaba, según Popper, a la intolerancia. Se plantea en consecuencia una nueva ética profesional. Esta ética profesional se basará no en el principio de autoridad, sino en el conocimiento objetivo, que ya ha sido referido. Ese conocimiento objetivo pues no presentará el desarrollo del conocimiento científico gracias a conjeturas. Hay la posibilidad de que estemos en un ensayo y en un error tratando de aproximarnos a la verdad y nunca de obtenerla de forma definitiva. Además, esta nueva ética profesional no conduce a la intolerancia porque está gratamente marcada por el principio de la autocrítica. En consecuencia, es la propuesta que realizará, entre otros elementos, en esta jornada Karl Popper. Me gustaría además, en estos 5 minutos finales, trabajar otra idea que fue lanzada por Popper antes de 1981. Resulta que exactamente el 3 de septiembre de 1968, año revolucionario como pocos, recuerden ustedes lo del Mayo francés, Popper da otra conferencia y en esa oportunidad es convocado con el propósito de hablar acerca de la responsabilidad moral del científico. ¿Qué es lo que dice en aquella ocasión? Nuestro filósofo de la ciencia, nuestro pensador de la libertad, entre otros lauros, parte diciendo que en esos tiempos
había una preocupación creciente, porque resulta que la ciencia ya nos ofrecía casi en su totalidad la posibilidad de su aplicación. Dicho de otra manera, los conocimientos científicos eran potencialmente aplicables, lo que no sucedía antes. Antes un teórico de la ciencia podía plantear algo y no se preocupaba de sus posibles consecuencias prácticas. Popper nos dice, ya en esta época, 1968, no podemos simplemente teorizar, plantear alguna posible solución a este problema y aproximarnos a la verdad. Es además necesario, moralmente imperativo, que estemos pensando en las posibles aplicaciones de nuestros conocimientos. Como ese es el problema, Popper pretende brindar una posible solución para el debate. Y tal como sucede con su libro Conjeturas y Refutaciones, conocida obra de Popper, aquí plantea el retorno a los presocráticos, el regreso al mundo antiguo. Así que nos habla de autores que fueron importantes, ¿con qué finalidad? Para que nosotros nos demos cuenta de la importancia que hicieron sus aportes y en el caso de esta ciencia y sus posibles problemas por la aplicación, vuelve y nos habla del juramento de Hipócrates. Así que volvamos al antiguo, volvamos al mundo antiguo y quedémonos con el juramento hipocrático. Popper nos propondrá que usemos 3 partes del juramento hipocrático, alterándolas para tratar de resolver estos problemas ligados a la responsabilidad moral del científico. ¿Qué es lo que dice entonces? Tenemos las siguientes partes. Primero, Popper habla de una responsabilidad profesional. Lo resumo así. ¿Cuál es el deber y cuál es nuestra responsabilidad? Debemos contribuir al desarrollo del conocimiento. Ese es un deber. Ningún científico podría dejar de lado esta carga u obligación. Primer deber, hay que ocuparse de contribuir al desarrollo del conocimiento. Sin embargo, dirá Popper, esto se debe hacer tomando en cuenta que nosotros tenemos que ser plenamente conscientes de la finitud y falibilidad de nuestro conocimiento, por un lado, y de la infinitud de nuestra ignorancia. Así que ese es un primer punto que debe ser destacado. Contribuir al desarrollo del conocimiento, pero siendo conscientes de la infinitud de nuestra ignorancia. Segunda cuestión, y él piensa en los estudiantes o aprendices y habla de un deber del estudiante. Hay que respetar, dice Popper, a quienes han contribuido a la búsqueda de la verdad. Merecen nuestro respeto más allá de que se hubieran equivocado, como todos en algún momento. Al margen de los errores, es imprescindible que nosotros respetemos el trabajo intelectual que se ha llevado adelante. Sus errores nos ayudan, cómo no, a progresar, a avanzar en este mundo del conocimiento científico. Esto hace, en ese mismo punto, que Popper nos señale que debemos estar en guardia en contra de la soberbia intelectual, al igual que tenemos que tratar de no sucumbir a las modas intelectuales. Y todos sabemos que las modas intelectuales suelen cobrar numerosas víctimas, a veces más que esta pandemia que nos afecta. Una tercera cuestión no tiene que ver con la responsabilidad frente al colega o ante los estudiantes, o del estudiante frente al maestro. La tercera responsabilidad tiene que ver con una lealtad por encima de todo. ¿Cuál es esa lealtad que nos dice Popper en 1968? Popper dice que esa lealtad tiene que ver con el hecho de que nosotros pensemos en la humanidad. Los científicos tienen que estar pensando siempre en cuáles podrían ser los peligros que tengan que ver con la aplicación de sus conocimientos. Esa carga no se tenía antes e, insisto, forma parte de nuestras preocupaciones. Hay que pensar en los posibles peligros que traiga consigo la aplicación de nuestros conocimientos. Cierro con una cuestión. Además de hablar Popper de esta nueva versión del juramento hipocrático,
se concentra en la responsabilidad particular de los científicos sociales. Y él dice que en el caso de las personas que trabajan en las ciencias sociales, tienen el deber, cuando descubren un instrumento de poder, primero de advertir al resto de la sociedad de que existe ese instrumento de poder, mucho más cuando se corre el peligro de tal envergadura que nuestra propia libertad puede perderse. Así que un científico social, si descubre este mecanismo de poder y más aún, si el mecanismo de poder pone en peligro nuestra libertad, debe advertir a los demás. Estoy pensando en Hayek y Camino de Servidumbre, que decía, si seguimos por esta línea, vendrán, pues, en resumen, días oscuros. Además de advertir, dice Popper, el científico social tiene la obligación de trabajar para descubrir contramedidas efectivas. No solamente hay que advertir, es también necesario, es nuestra responsabilidad moral trabajar para descubrir aquellas medidas que permitan contrarrestar esos abusos del poder. Muchas gracias. Muy interesante su precisión, señor Enrique. Pasamos con la siguiente sección, entonces. Para participar del conversatorio... ahí está. Para participar del conversatorio, uno debe levantar la mano para pedir la palabra y esperar su turno. Dicho esto, abrimos el conversatorio. Hay varias preguntas en el chat, Guillermo, ¿no? Estoy buscando. Voy a empezar desde la primera de todas que se preguntó. Pregunta de Amir García Villalpando. ¿Por qué para Popper el psicoanálisis no era aceptable? Para Popper, el psicoanálisis no es científico, estrictamente hablando, porque sus predicciones son dogmáticas. No hay una pregunta provisional, sino son afirmaciones del ego y del contraego y del superego, y lo que sea, dogmáticas. Y Popper rechaza todo dogmatismo también en ese campo de la psicología, porque es muy fácil, o sería teóricamente muy fácil, falsear las respuestas que da el psicoanálisis. Entonces, si es fácil falsear esas respuestas por otras respuestas, ponerlas en su lugar de otros autores, ya Jung o el que sea, entonces él cree que el énfasis que pone el psicoanálisis en ser la solución para un caso determinado es exagerado, es fuera de lugar, no es científico. Eso diría yo como respuesta. Muy bien. ¿Alguno de los demás oradores desea aportar algo a esta pregunta? Señor Alex Daciano, veo que usted está pidiendo la palabra. Puede hacer su pregunta, pero le voy a pedir si puede ser mucha brevedad y solo la pregunta. ¿Qué tal? Buenas. Muchísimas gracias por la exposición de todos. Yo no tengo formación mayor en ciencias sociales y en económicas y en ciencias físicas. El señor don Armando de la Torre habló de un problema con Heisenberg. Honestamente he estudiado a Karl Popper y no sé qué
problema pudo haber tenido porque Karl Popper no tenía formación suficiente en física como para saber el principio de incertidumbre de Heisenberg. Entonces, honestamente, no observo que Popper hace una generalización en lo que es la epistemología, y esta es la pregunta concreta, en donde habla de la metodología científica. Entonces, la pregunta es, ¿podemos entender la misma metodología científica como la metodología científica exacta de la social? Porque de la conclusión de Popper, justamente no existirían las ciencias exactas, serían todas sociales. Entonces ahí está mi pregunta y, bueno, va a todos, pero en especial a don Armando, que hizo la invocación de Heisenberg. Muchas gracias. Yo me referí a Heisenberg porque él es el alma de la posición sobre la ciencia opuesta a Popper. Heisenberg tenía una visión más optimista de las posibilidades del cerebro humano de lograr conocimientos duraderos, irrefutables. Eso no existe en la visión de Popper. Nada es irrefutable. Todo es, o en principio puede ser, refutable. Entonces, aquí tenemos dos posiciones de hombres muy capaces, muy observadores, pero contrastantes. La refutabilidad de una tesis o de una hipótesis pasa a ser lo más importante en la reflexión sobre la ciencia. Si un teorema no es posible concebir de ninguna forma que pueda ser refutable, entonces no es científico, según la perspectiva de Popper. De manera que hay siempre una provisionalidad en el pensamiento científico de Popper que es igual para todos, que no termina nunca, que es un proceso eterno del hombre, de la mente humana, porque no hay ninguna tesis, ni siquiera la gravitación universal de Newton, que no pueda ser desde un punto de vista u otro refutado alguna vez. Alguna vez. Entonces, esa modestia de la posición de Popper, yo creo que es muy ejemplar para todos nosotros. Mi pregunta es la siguiente, perdón. Pero, por ejemplo, hasta ahora jamás nadie refutó. En primer lugar, dado que justamente acá la mayoría son de ciencias sociales, Heisenberg tuvo el decoro de no considerar lo suyo como una teoría, sino como un principio. Pero las leyes universales de la física hasta ahora no han sido jamás refutadas. Por ejemplo, la ley de la gravedad de Newton no fue refutada, entonces Popper estaría filosóficamente partiendo desde una hipótesis, porque hay algunas leyes que hasta ahora nunca fueron refutadas. Entonces, ¿cómo lo entiendo yo? Estoy tratando de aprender, ¿no? Muy humildemente pregunto, con el lujo de tener a 3 expositores del nivel que tengo, ¿no? Pero desde las ciencias sociales, o sea, yo estoy en parte de ciencias físicas. Tengo formación en ciencias económicas y entiendo Popper. Pero creo que de la misma manera que hay un procedimiento científico o una ética científica que estaba hablando Enrique respecto de para distintas profesiones, también hay metodologías, o sea, consideraciones científicas, porque hay algunas leyes universales del hombre, de la física, de las ciencias exactas, que si no, directamente con ese criterio no existirían ciencias exactas según el criterio de Popper, porque serían todas refutables y no serían exactas. Entonces, ¿cómo conjugo yo en mi cabeza que es bipolar esa situación, maestros? ¿Puedo contribuir? Sí, por supuesto. Sí, quiero aportar en lo siguiente una cuestión muy puntual, porque uno podría pensar en ciertos escenarios que si se indica que todo es rebatible,
refutable correspondería que abandonáramos el propósito de aproximarnos a la verdad. Y sin embargo, no es eso lo que estaría siendo reivindicado por Popper. Que se diga que todo puede ser objeto de refutación no significa que dejemos de lado esa pretensión. Hay que continuar trabajando a propósito de lo que se está indicando. Ciertamente, y lo subraya el profesor Armando Latorre, podría darse el caso de que se llegue a refutar la ley de la gravedad, pero eso es solo dejar abierta la posibilidad de que se discutan teorías al respecto. Que yo deje abierta la posibilidad, doy este ejemplo, de que se refuten las principales aseveraciones que tengan que ver con el liberalismo en el ámbito económico, no significa que yo no esté tratando por lo menos de reforzar esa idea o de que yo mientras tanto me reconozca como liberal. Una cosa es dejar abierta la posibilidad del debate, pero reconocer que hasta el momento es la mejor explicación que hay, y otra cosa es decir, todo puede ser discutido y entonces yo no defiendo nada. La idea de Popper era defender hasta este momento las mejores explicaciones, pero dejando abierta la posibilidad de discutir. Trátese de ciencias exactas, lo resumo de ciencias sociales. Lo demás es adoptar una posición dogmática que, como muy bien se ha indicado, no es parte de la esencia del pensamiento popperiano. A lo mejor así se puede entender mejor también esa postura. Muchas gracias por sus preguntas, señor Alex. El señor Ricardo, si no me equivoco, me había pedido la palabra. Yo por mi parte estoy muy satisfecho con la respuesta de Enrique, porque tenía un conflicto intelectual, ¿no? O sea, ¿cómo hablamos de exactitud? Está bien, correcto. Yo tengo dos tesis y las dos tesis fueron refutadas. Sí, ¿Puedo intervenir, Guillermo? Sí. Estaba diciendo que sí, que la respuesta fue muy satisfactoria, porque claro, queda siempre abierta. Las verdades universales o leyes universales siguen siendo ejemplo. Einstein, la teoría de la relatividad no es teoría de la relatividad, porque no ha podido tener el rigor científico igual que el psicoanálisis. La teoría de la relatividad, por eso no ganó el premio Nobel Einstein por la teoría de la relatividad, sino por la teoría del efecto fotoeléctrico. Particularmente entiendo la filosofía, entonces, que es decir, dejamos la puerta abierta. Yo tengo dos tesis y la máxima satisfacción fue con refutadas. En este falsacionismo, soy falsacionista. Mi problema era cómo concebimos el procedimiento científico. Es distinta la metodología de la epistemología científica exacta que la social. Yo puedo emular dentro de un espectro de las ciencias exactas, hipótesis, tiro esta lapicera, cae, es la ley de la gravedad. Esto, sin embargo, no lo podemos hacer en las ciencias sociales, ¿no? O sea, es como... Entonces ese era mi conflicto. Muchísimas gracias por la respuesta y muchas gracias por lo de Heisenberg, porque me había dejado preocupado, porque no entendía cómo era que se unía Heisenberg con Popper. Quiero agregar algo allí, si me permite. Permíteme un ratito, Guillermo. No. Hay una cuestión fundamental. Cuando Popper defiende la sociedad abierta, lo que está haciendo obviamente es buscar una forma en que los seres humanos podamos de alguna manera tomar en cuenta que los puntos de vista, o sea, las relaciones sociales, están expuestas a un constante intercambio. Y como están expuestas a un intercambio permanente, se requiere que ese intercambio esté adosado del concepto de propiedad privada.
Ahí es cuando la escuela austríaca de economía en particular, y en particular obviamente en su memorable obra La acción humana, Louis von Mises, nos enseña acerca de la praxeología, es decir, la acción humana como una permanente búsqueda de mejorar nuestras condiciones de vida. Y por lo tanto, para yo intercambiar con el otro, requiero de propiedad privada, y esas relaciones en las cuales yo establezco con mi prójimo, por ejemplo, para producir o para comprar o vender algo, están relacionadas a cuestiones que son absolutamente subjetivas, no son objetivas. Y por lo tanto, por eso es que la escuela austríaca no es amigable con la matemática, porque la matemática expresa una relación de orden en donde la identidad A debe dar como consecuencia un efecto determinado. 1 más 1 es 2. El precio, que sería un precio perfecto en la relación de oferta y demanda, si trazáramos, por ejemplo, en la curva de oferta y demanda, sería un precio determinado, pero eso sería sencillamente para estudiar. Es una cuestión estática. En las ciencias sociales y por antonomasia, de hecho, con la economía, eso no se puede hacer porque sencillamente no refleja la realidad. Porque si reflejara la realidad, es decir, yo tengo un modelo matemático en economía, quiere decir que algunas personas tendrían, desde luego, la atribución precisamente de dirigir la economía, lo que es absolutamente contrario, desde luego, al principio del libre mercado. Es decir, la metodología de las ciencias sociales y la metodología de las ciencias exactas no son iguales. Eso es algo que también Hayek, en su famoso paper que estableció sobre la especialización, el peligro de la especialización, además de luego de Mises, ya nos había advertido. ¿Puedo hacer una aclaración al respecto? Cuando se habla de la palabra economía, sería bueno aclarar, porque acá el doctor Pavón dijo algo que es cierto, la enemistad que tiene la escuela austríaca con la matemática. Ahora, dentro de la economía existe la econometría, que es una parte exacta de la cosa y que es irrefutable, a tal punto que quien suscribe ha sido colaborador en el desarrollo del modelo binomial de valorización de opciones y fue ganador del premio Nobel del trabajo. O sea, y nadie lo discute y trabajamos. Es absolutamente cierto que no tenemos la capacidad en economía de poder hacer leyes universales porque está el aspecto social, pero sería imprudente el hecho de descartar la parte económica dentro de la economía. Muchísimas gracias. Ricardo, si Gracias. puede plantear su pregunta. Gracias. Primero, pues, felicitaciones. Me ha encantado la exposición de don Armando. Da ganas de seguir aprendiendo de él. Yo quisiera saber cuál es la orientación de parte de ustedes en el sentido, cómo aplicar la lógica popperiana a las realidades de nuestros países de América Latina, o lo podemos circunscribir a la Argentina, ¿no? Porque el discurso filosófico, científico, está muy bien, pero ¿cómo lo aplicamos a nuestras realidades del día a día, a nuestra realidad económica, a nuestras realidades de formación política, a nuestras realidades de pensar el mundo, las ideas y las relaciones entre las personas? Yo creo que las respuestas de los grandes teóricos de la ciencia o los grandes experimentadores de la ciencia o los grandes filósofos de la ciencia en general responden a desafíos muy parecidos a los nuestros. Únicamente que ellos respondieron a esos desafíos hace 100 años y nosotros empezamos a responderles ahora. Pero es una cuestión de un poco de pausa, de más lento el proceso, porque las preocupaciones son otras.
muy otras, entre nosotros los latinoamericanos y, digamos, los europeos todavía. Ahora, eso supuesto, yo diría, o citaría la distinción que hace entre ciencias sociales y ciencias naturales, Wilhelm Dilthey, el gran iniciador del historicismo. Él dice que las ciencias sociales tratan de determinar los fines del conocimiento humano, mientras que las causas naturales, las ciencias naturales tratan de determinar las causas del pensamiento humano. Entonces, fines y causas son dos cosas muy diferentes y no tiene por qué coincidir. Las ciencias sociales buscan metas. Las ciencias naturales no las buscan. Las metas de las ciencias naturales están en los datos científicos del laboratorio. Yo creo que es muy importante eso porque tenemos en la vida humana dos dimensiones. La dimensión causal, por ejemplo, yo estoy fuera de mi país porque en mi país había un dictador. Bueno, eso es causal, la causa del dictador. O la causa final. Yo puedo estar en Estados Unidos o en Inglaterra porque espero con eso aprender algo más moderno o más avanzado porque supongo que ellos están mejor. Por supuesto que me puedo equivocar en ambos casos. Pero lo que quiero decir es que es muy diferente buscar en la ciencia causas naturales, que son causas eficientes, de causas finales, que es las que más influyen, por ejemplo, ya que hemos citado varias veces eso, la economía. La economía gira mucho a los paraqués, en torno a los paraqués, en lugar de los porqués. La física tiende más a centrarse en los porqués en lugar de los paraqués. Entonces, esa distinción de Dilthey de hace ya 100 años o más, a mí me parece muy valiosa para poder enfrentar estos dilemas de los que estamos hablando. Yo creo que la economía y las ciencias sociales, o que llamamos ciencias sociales, buscan explicar el para qué de cualquier actuación, mientras que las ciencias naturales quieren preguntar el por qué. Y es mucho más fácil y definitivo, usando las matemáticas, averiguar el por qué que el para qué. El para qué supone un análisis mucho más complicado. A veces yo me permitía dar un poco de ejemplos raros en mis clases sobre ese punto. Ya no doy clases, estoy muy viejo. Y yo decía, miren, Napoleón invadió Rusia. Y es una pregunta, ¿con qué medios? ¿Cuántos soldados? ¿Cuántos cañones? Etcétera? ¿Con qué recursos? Pero también se puede hacer la pregunta, ¿para qué invadió Rusia? Y ahí están todavía muchas más teorías para explicar el hecho de que invadió Rusia. Esa distinción la creo yo bastante ilustrativa de lo que yo quiero decir. No es lo mismo preguntar el por qué de algo que el para qué de algo. Las ciencias sociales se inclinan más al para qué. Las ciencias naturales ponen énfasis en el por qué. Y creo que esa distinción es válida hoy también. Yo respondería algo muy concreto, tomando en cuenta lo que ha sido explicado hace unos minutos y además considerando el fin práctico que se está buscando. En pocas palabras, de qué podría servir hoy Popper, cómo podríamos tomar en cuenta sus enseñanzas para lidiar con problemas de orden social.
Hay que recordar siempre que si algo nos sirve el ejercicio de la razón, tiene que ser también, entre otras cosas, para resolver problemas sociales. Mario Bunge dice que la política tiene que ver con el arte de afrontar o rehuir problemas sociales, y ahí es donde se puede ver la utilidad que se tiene en cuanto al ejercicio del poder. Estoy mencionando esto porque Popper puede ser presentado como un defensor de la ciencia, ya se lo ha dicho, y de la racionalidad. Yo hice mención a una disertación de Popper que luego en la versión escrita está en este libro, que es El mito del marco común, obra que fue lanzada el año de su muerte, en 1994. Así que Popper es un defensor de la ciencia, más allá de las puntualizaciones que se han llevado adelante, y un defensor de la racionalidad. Eso, que no es poco, ya nos sirve con el objetivo de advertir sus beneficios y de encontrar derroteros en el presente. Y voy a apelar a los ejemplos, como ya nos indicaba también el profesor Armando de la Torre. Ejemplo concreto de Bolivia, en donde yo me encuentro. El Parlamento aprobó una ley que establecía para luchar con el coronavirus el uso de cloro, pese a que no existe ni lejos ninguna investigación al respecto que nos permita sostener que resulta eficaz para lidiar con ese problema. El Parlamento. Instituciones oficiales, incluyendo la Universidad Pública de Santa Cruz, que es la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, condecoran a quien se ocupa actualmente de llevar a cabo este tipo de propaganda en favor del dióxido de cloro. Reitero, se trata de expresiones claras de una cultura que es anticientífica y es más irracionalista. Si Popper sirve de algo hoy para contribuir a que lidiemos con problemas que atañen a la sociedad, ¿cómo no podríamos hablar de un problema de salud? Acercarnos a la ciencia, con toda esta cautela que se ha mencionado, vamos a estar pues en mejores condiciones de afrontar ese problema. Entre tanto nos distanciemos de la ciencia y haya hasta movimientos antivacunas sin ningún mínimo de racionalidad, o el movimiento del terraplanismo, como todos ustedes saben, crece cada año. Cada año se incrementa el número de gente que cree que la Tierra es plana. Es una cuestión claramente verificable. Así que yo creía que más allá de todas las otras grandes ideas que son importantes, reivindicar el establecimiento de una sociedad abierta, hablar sobre la necesidad de que todas estas teorías puedan ser discutidas, dejando abierta esa opción, hay que pensar en que estos son tiempos que la defensa de la ciencia y una defensa de la racionalidad, del racionalismo crítico, no de un cientificismo dogmático, no de un racionalismo a ultranza y en donde no se debate nada, porque el jacobinismo también tiene que ver con la razón. Aquí se habla de un racionalismo crítico y una defensa de la ciencia. Hace falta y mucho en varios países, parto de Bolivia, pero creo que la reflexión puede ser aplicada en otros rincones del planeta. Muchas gracias. Señor Víctor Pavón, ¿tiene algo para agregar a esta pregunta? Sí. Realmente hay muchas cosas para agregar. Yo sinceramente creo que hay una cuestión fundamental. Si hay algo que Karl Popper realmente ha tratado durante toda su vida y ha sostenido de una manera realmente emblemática, es la de atacar y sostener de que no existen leyes del desarrollo histórico. Fíjense qué interesante a mi modo de ver. Eso es algo que, porque la categoría del historicismo, aquello como que ya está predeterminado algo, es precisamente contrario a la libertad individual. O sea, la sociedad que no existe, porque en realidad lo que existen son los individuos. Lo que hacemos nosotros es precisamente tratar de avanzar de acuerdo a lo que nosotros en un momento consideramos y que en algún momento de la historia, desde luego, vamos consensuando, en el sentido de que
nos conviene ciertas reglas de juego. Por eso que esa cuestión del tratar de dilucidar un mundo perfecto, un mundo donde el utopismo, la utopía, un mundo donde el dogmatismo, perfectismo, el utopismo, el dogmatismo, sean como una suerte de desideratum por el cual nosotros tenemos que ir avanzando al tambor batiente de algunos científicos, ¿verdad?, que quieren imponer desde las ciencias exactas a las ciencias sociales ciertas leyes, es lo más peligroso que puede ocurrir. Y esto es lo que está sucediendo en particular en la economía y en la política. En consecuencia, esa suerte sucede, perdón, en la economía y en la política, y me estaba olvidando de algo muy importante, en el derecho. El positivismo jurídico que destruyó el basamento mismo de lo que es el concepto del derecho, como la búsqueda constante de la justicia para que la ley sea el reflejo de la justicia. Eso ha sido algo fundamental que nosotros hoy en día lo estamos, y lamentablemente lo estamos perdiendo, porque se ha creído, y así se enseña, y se enseña mal en nuestro centro de estudios, que la ley es el resultado finalmente de lo que dice la autoridad. Y aunque esa autoridad sea la más democrática, entre comillas, que haya tenido todo el proceso transparente, haya tenido el voto de la mayoría incluso, lo cual también es bastante objetable, por cierto, ¿verdad? Porque eso sería caer en la democracia rusoniana. Eso es muy peligroso. O sea, ese concepto de que nosotros tenemos que considerar que hay instituciones que son perfectas per se, es realmente inadmisible, porque precisamente, y como se ha dicho, creo que lo dijo Enrique, descarta la idea de ese racionalismo crítico, ese racionalismo en el cual nosotros permanentemente tenemos que estar alertas, porque si nosotros creemos nomás que la ley es el resultado de lo que dice la autoridad, si nosotros creemos que la economía es lo que dicen los PhD recibidos en ciertas universidades, si nosotros creemos que la política es lo que algunos dicen en nombre de la justicia social, estamos perdidos. Nos convertimos en dóciles y sumisos miembros de esos grupos de personas que son precisamente y nos llevan a esa suerte de utopismo, a ese determinismo que ellos creen, que ellos consideran que es cierto. Consecuencia, esa postura que no es desde luego crítica nos va a llevar a ese utopismo, y ahí aparece lo peligroso que es precisamente el deseo de seguir diseñando una sociedad ideal. Ese perfectismo, ese utopismo, sencillamente nos va a llevar, y nos llevó en un momento dado, a grandes atrocidades que de luego se han convertido muchas veces en una cuestión que nosotros no podemos descartar en el siglo XXI. Nos estamos quedando sin tiempo, así que le voy a pedir por favor a los oradores si pueden dar un minuto de despedida. Empezamos con Enrique a modo de conclusión, un minutito. Perfecto, subrayo el gran gusto que he tenido de compartir esta mesa con Víctor Pavón, al igual que don Armando de la Torre. Felicito nuevamente por la iniciativa y me voy con una sugerencia. Yo en mis intervenciones siempre estoy sugiriendo la lectura para todos quienes nos acompañan, El mito del marco común de Karl Popper. Aquí es donde, reitero, habla sobre esa responsabilidad moral del científico. Espero que quienes no lo hayan leído puedan hacerlo y continuar con este enorme conocimiento de tan
exquisito pensador. Muchas gracias. Señor Víctor Pavón. Yo creo que una suerte de recomendación se podría dar, ¿verdad? Sugerencia respetuosa, es que tenemos que estar alertas ante el propósito de diseñar la nueva sociedad, el nuevo orden, el gran reseteo que se dijo en enero de este año en el Foro Económico de Davos. Un grupo de personas detestables por el hecho mismo de querer imponer, no solo sugerir, imponer su modelo social, desde luego que nos lleva a lo que se denomina la sociedad cerrada. Es una sociedad en la cual ellos van a estar diseñando de acuerdo a lo que ellos creen, incluso a través de ese relativismo moral y ese relativismo intelectual. Aquí estamos ante el retorno, por supuesto, de Platón, de Hegel, de Comte, de Fourier, de Marx y de otros más, cuyo propósito no es precisamente la de tolerar las opiniones contrarias, la de alguna manera responder a lo que la gente común y corriente desea, sino que ellos pretenden, porque supuestamente han estudiado más, porque supuestamente tienen ciertos títulos, ellos se creen investidos de una autoridad. Entonces, esta cuestión nos está llevando a algo muy importante. Nos está llevando a creer de que el individuo debe ser dirigido por una suerte de notables, por una suerte de deidades. Y esa es, yo creo que la gran batalla a la cual nosotros tenemos que estar preparados, no solamente en la batalla cultural, sino también en la batalla política, porque sin un frente intelectual, filosófico, con bases morales, así como lo establecieron en su momento, ¿verdad?, los grandes pensadores liberales, desde luego que ese avance de esa sociedad cerrada va a ir teniendo, como se dice, el campo abierto y la alfombra roja para de una u otra manera, lenta pero sostenidamente, ir avanzando. Por último, señor Armando de la Torre, su conclusión. Bueno, miren, se ha introducido a última hora, en estos últimos minutos, el tema del positivismo jurídico, que es antitético al pensamiento de Popper, completamente. De manera que todo lo que digan sobre el positivismo jurídico y sus defectos malos, estoy de acuerdo. Eso ha sido siempre uno de los temas de mis clases por muchos años. Los daños que hace el positivismo jurídico a nuestras sociedades. Es un daño irreparable hasta cierto punto. Pero Popper no tiene nada que ver con eso. Popper está pensando no en el cientificismo jurídico, sino en la verdad científica, que es algo diferente. Y él dice, insiste en que si no se puede discutir cualquier hipótesis de la cual se deriva su refutación en ciencia, no se puede discutir nada. No hay libertad de espíritu, no hay libertad de transacciones, no hay libertad. El hombre es simplemente una pieza de una maquinaria intolerante. Entonces, todo lo que ustedes han dicho últimamente, en los últimos media hora, sobre lo que en esencia es el positivismo jurídico, yo estoy de acuerdo. Por supuesto, eso hace mucho daño. Pero esa no es la posición de Popper. Popper no era positivista jurídico. Popper era más bien cauto sobre el positivismo. Y él lo que quería era recordarle al hombre que no es infalible. Fundamentalmente, no somos infalibles. Y por tanto somos tolerantes, que debemos ser tolerantes.
porque no somos infalibles. Esa creo que es la posición última de Popper, como ciudadano y como persona decente. No somos infalibles, abrámonos a cualquier otra hipótesis, a ver si resulta o no resulta, si es comprobable o no comprobable, a veces no lo puede ser. Y eso es el punto fundamental de Popper. El positivismo jurídico al que ustedes aludieron, no sé por qué al final, tanto, no tiene nada que ver con Popper. Es todo lo contrario, lo opuesto a Popper. Pero Popper no era jurista, no se metió en ese campo. Eso es todo. El positivismo jurídico es el enemigo de la ciencia jurídica y de la razón humana y del derecho. Pero eso sería tema para otra ocasión. Ahora que hemos concluido tanto las ponencias de nuestros oradores invitados y cerrado ya el debate con nuestros asistentes, la Fundación reconoce y agradece el esfuerzo, tiempo y participación de Armando, Víctor y Enrique. Cerramos otro evento y los invitamos al próximo homenaje donde se conversará sobre el Día de la Independencia del Perú, el 28 de julio, por esta misma plataforma a las 18 horas. Muchas gracias por su participación.